Bienvenidos inversionistas, hoy estamos aquí en un nuevo video. Hoy vamos a ver esta aplicación para que sigan sus acciones en Estados Unidos. Esta acción se llama TipRanks. Aquí la vemos, así la buscas en Google. Aquí así se escribe. Vamos a darle clic y vamos a entrar. Bueno, esta aplicación te va a servir si tú tienes acciones de Estados Unidos. Es muy buena ya que la están siguiendo analistas de Wall Street y te dan sus comentarios. Bueno, aquí como podemos entrar, vamos a ver desde el principio que están siguiendo aquí como el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, el oro, Apple y Baba, ya que estas son las principales que siguen Wall Street para que sigan así su análisis. Aquí también del lado derecho podemos encontrar acciones. Bueno, primero para que vean, si no saben hablar inglés solamente denle en los tres puntitos y póngale traducir, ¿vale? Aquí le cerramos. Aquí te aparecerá todo en español, ya que esta aplicación siendo de Estados Unidos viene en inglés. Aquí puedes encontrar, como vemos, noticias del día, noticias que te van a ir saliendo conforme el mes que estemos, ¿vale? Las noticias más relevantes. Es muy buena esta acción. También aquí del lado izquierdo podemos encontrar también igual noticias, como aquí vemos sobre Uber, vemos aquí sobre Roblox. Aquí podemos ver como Conveyance. Aquí vas a encontrar muchas noticias de Estados Unidos que en México a lo mejor no te saldrán, pero si tú tienes acciones de Estados Unidos en México, esta acción es muy buena, ¿vale? También aquí, como les decía, del lado derecho, aquí aparece como Tesla, Google, Bitcoin, las acciones que más sigue Wall Street, ¿vale? Bueno, acciones, criptomonedas, todo eso. Aquí están algunos analistas de Wall Street. Aquí están los que están siguiendo algunas acciones. Ahorita en un ratito más vamos a ver cómo la checan ellos, ¿vale? Aquí también del lado izquierdo puedes ver las acciones que más están vendiendo y comprando en Estados Unidos. Como aquí ves, está Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon. Aunque ahorita están en pérdida. ¿Por qué? Porque, bueno, ayer hubo un pequeño... Bueno, el día viernes hubo un pequeño cambio de que dijeron cosas malas y todas las acciones cayeron. Acá de este lado, del lado derecho, igual pueden aparecer los dividends. Nomás que como no ha pagado dividends estas semanas, pues no ha aparecido ninguna noticia. Aquí tú te puedes meter y puedes ver el calendario. Puedes ver aquí noticias que puedan ser relevantes el día... Bueno, todos los días de marzo, ¿vale? Abril, mayo, febrero. Puedes encontrar varias noticias. Igual como te digo, si no entiendes, puedes ponerle nomás en los tres puntitos, ponle en español para que esto se cambie a español. Y bueno, pues esta aplicación me ha mostrado que es muy buena, ya que si tú tienes acciones de Estados Unidos, esta te va a dar un paso más adelante, ya que en México casi no hay muchos reportes sobre Estados Unidos. Esta aplicación te va a servir mucho. Se llama TipRanks, recuérdalo. Bueno, aquí también ustedes pueden entrar a varios lugares de aquí de esta aplicación. Solamente entra y busca si algo te sirve de esto. Si, como te digo, si tienes acciones americanas, te va a servir mucho. Aquí puedes ver también el rendimiento, como aquí está de Tesla, Nvidia, Apple, va que va, Baidu, Microsoft, Alibaba, Amazon, Intel, Meta Platform, va que va. Aquí igual ellos te van a decir cómo ellos planean que puede subir o cómo está bajando los precios, el volumen. Esto es muy bueno, ya que como te digo, en México te puede aparecer varias cosas, pero no son a la vez relevantes al momento. Qué mejor que tener una aplicación que sea de Estados Unidos y te esté dando algunos márgenes diferentes a los de México. Aquí también te puedes meter en la parte donde dice herramientas de investigación. ¿Para qué va? Como te digo, bueno, vamos a ponerlo en español bien porque no quiere aparecer. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, todavía no cambia, pero aquí, bueno, ya cambia. Aquí dice principales acciones de analistas, acciones de valor, calculador de rendimiento, calculador de dividendos. Puedes meterte a los ETFs. Vamos a ver acciones en tendencia. Vamos a ver principales acciones. Bueno, aquí lo que Wall Street dice que... Bueno, aquí está, dice que vendas mucho en utilidades. Aquí puedes cambiarle, te digo, en español. Sé que es muy confuso, pero cuando te enseñes ya va a ser más fácil. Lo que más ellos te recomiendan que compres serían servicios y cuidado a la salud. Según ellos marcan que tienen muy poca venta. Bueno, que ellos casi no la están vendiendo. Son como más recomendables por el momento. Servicios y cuidado de salud, ¿vale? Aquí materiales básicos y bienes de consumo están marcando que vendas un poco más. Esta acción igual tiene, ahorita por el momento es gratis, pero sí tiene igual un costo como si fuera investing. Pero pues
las herramientas que son gratuitas son muy buenas, o sea que también chécalo. Aquí también te puedes meter aquí donde dice acciones de valor. Vamos a meternos aquí primero. Principales acciones, vamos a meternos aquí. Vamos a checar primero las acciones a ver qué es lo que dice. Bueno, aquí están, bueno, aquí está todavía en inglés, pero bueno, velo, aquí está Meta, Nvidia, Amazon, Lyft, Airbnb, Intel, aquí está Alto Networks, Microsoft, Alphabet, Semiconductor On, se dice, Spotify. Bueno, aquí también, como te digo, aquí los analistas de Wall Street, vamos a ponerlo en español, te dicen o te dan una recomendación si puedes comprar, como aquí vemos compra moderada, compra moderada. En Alphabet dice que compres fuerte, eso es muy bueno. Aquí dicen que compres fuerte, ellos te dan, bueno, te dan su opinión, pero como tú lo sabes, los analistas de Wall Street pues sí son muy buenos. Aquí te puedes meter también a ver sus opiniones. Bueno, aquí ves Meta Platform, dice que compres fuerte y que puede llegar a un precio de 215. Vamos a ver las opiniones que ellos dicen, ¿vale? Bueno, aquí como lo vas a ver, hermano, vamos a cambiar otra vez a español para que lo leas bien. Aquí dice, basado a los 42 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precios de 12 meses de Meta Platform en los últimos 3 meses. El precio objetivo promedio es de 215,20 centavos, con un pronóstico de 285 a largo, bueno, ese es un precio más alto, y un promedio bajo de $110. Bueno, dice que el precio objetivo promedio para este año es de un 26.30% con respecto al precio de 170,39, que es el precio actual que cerró el día viernes, ¿vale? Pero sí prevén un precio alto, como te lo digo, 285. El precio más bajo que según puede llegar es de 110, el promedio 215. Y por el momento, como nos dimos cuenta, el día viernes cerró en 170,39. Bueno, los analistas de Wall Street dicen que compres fuerte, ¿vale? Solamente 6 analistas dicen que sostengas y 2 que vendas. Bueno, también aquí vamos a poder ver más indicadores que ellos te pueden, bueno, que te están regalando. Va que va. Aquí vas a ver algunos analistas de este lado, del lado izquierdo. Ellos también igual dicen que pueden subir. Puedes ponerte aquí alguno de estos y puedes ver su tarjeta del analista, ¿ok? Bueno, aquí puedes ver igual su tarjeta de analista. Puedes meterte a ver su perfil completo. Bueno, guíate por las estrellitas, que son los mejores que han tenido este año. Mejores rendimientos de estos analistas de Wall Street. Va que va. Aquí puedes ver su perfil completo. Solamente te metes ahí y puedes verlo. Ya que has visto que unos tienen hasta el 59% que han tenido todo este año, aunque hemos estado en pérdidas. Bueno, como aquí vemos a esta mujer, Laura Martin. Igual ella es una analista. Tiene el 1.9, bueno, no tiene mucho promedio, pero ella no dice que vendas, solamente pide que vendas. Aquí este analista tiene un buen alza y él te pide que compres, ¿vale? Aquí solamente ellos te dicen cuánto ellos piensan que puede tener un alza. Los que ellos dicen que más puede tener una alza de hasta de $220. Aquí también vemos a este analista que vemos aquí, se llama Shelby Seirafi. Dice que en un año daría como resultado ser el 81.82%, ¿vale? Transacciones generadas en ganancias. Bueno, pienso que sí tienen buenas estadísticas para Meta este año. Esperemos que sí la cumplan. Aquí también podemos ver el pronóstico de ganancias de Meta. Aquí puedes ver cuánto puede ganar Meta. Aquí dice que ellos piensan que puede tener una ganancia de $2 a un rango de 1.42 a 2.52 el EPS, ¿vale? Ellos planean que sí puede tener una ganancia para sus acciones. Recuerden que es el EPS, ¿vale? Pronóstico de valores de Meta. Aquí como vemos pronósticos de Meta. Dice que tuvo un desempeño malo. Bueno, es lo que entregó creo yo de reporte. Pero sí planean que sí puede tener ¿cómo se llama? Un precio más alto en un futuro. Igual aquí puedes entrar y ver preguntas que todos están haciendo y puedes ver las respuestas que varios analistas y inversores también están respondiendo. Bueno, vamos a entrar a otro indicador a ver qué más podemos encontrar aquí, ¿vale? Déjame ponerlo otra vez traducido en español para que todos lo podamos ver bien. Vale, ¿qué más podríamos ver? Noticias de dividendos, acciones de valor. Vamos a ver acciones de aerolíneas. Aquí también hay petróleo, bancarias. Oh, muy bien. Aquí vamos a ver qué podemos más checar.
Bueno, es que todo esto me llama la atención, pero tú podías entrar y verlo. Acciones de valor. Vamos a ver que ellos, Wall Street, ¿qué piensa que son las acciones de valor para él? Bueno, aquí vemos que él piensa que pueden tener un gran crecimiento estas acciones. Es muy bueno. Aquí también te da. Aquí vemos que tiene a AT&T, a Intel, a Micron. Muy bien. General Motors también tiene que puede subir el precio. Aquí dice que, bueno, este sería como un promedio a pequeño plazo. A corto plazo, perdón. Aquí vemos que Intel está en 25,47 y ellos piensan que en un corto plazo tiene una alza del 7.30 que podría valer 27,33. AT&T vale 19,38. Ellos piensan que puede subir a 21,82. Igual lo tienen en una alza y con una compra, moderada, pero está bien. Aquí dice, compara las acciones que tienen variaciones más bajas según los fundamentos y obtenga la comparación más actualizada de los indicadores. O sea que los expertos de Wall Street dicen que pueden subir estas acciones a corto plazo. Es muy bueno, ¿eh? Aquí vamos a entrar a ver sobre las gasolinas. Vamos a ver, estos son las mejores acciones de petróleo. Como aquí a lo mejor podrías buscar estas acciones a ver si en GBM las podría tener o en Bursanet, en la casa de bolsa que tú tengas. Aquí está Oxy Petroleum. Vemos que tiene un precio de 58,98. Ellos piensan que a corto plazo puede subir a 73,45. Ok, estos son lo que los analistas de Wall Street te están diciendo. Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque sí puede pasar. En verdad ellos son los mejores analistas que creo yo que siguen las empresas. Hay que tener algunas recomendaciones de ellos, es muy bueno. Bueno, vamos a ver aquí también aerolíneas. Vamos a ver las aerolíneas. Igual como te digo, estas son todas las aerolíneas que ellos piensan que pueden tener un buen futuro a corto plazo o a final de año. Va que va. Aquí vemos, bueno, está muy bien, ¿eh? Aquí vemos aerolíneas. Esta aerolínea que dice Cielo del Oeste sí tiene una pérdida, como aquí te lo muestra. Entonces ahí tú no invertirías, ¿ok? Tú solamente checa las acciones que Wall Street te está diciendo que pueden tener una gran alza. Aquí vemos aerolínea Delta. Aquí vemos varias aerolíneas que tú conoces, pero bueno, son de Estados Unidos. Va que va. Podría ser el QQQ ETF. Vamos a ver qué dice. Bueno, vamos a ver. Ya saben que el QQQ invierte en las acciones de tecnología. Bueno, vamos a ver que ellos qué prevén. Bueno, aquí le ponemos otra vez en español para que ustedes vean. Bueno, pero aquí como te dice, ellos piensan, los analistas de Wall Street, que tú compres moderadamente, pero ellos piensan que lleva una tendencia alcista muy positiva y dicen que va en aumento su tendencia. Está en el número 8, o sea que ellos sí piensan que sí va a tener una tendencia alcista a corto plazo, ¿eh? Eso puede checarlo. Aquí lo ven que dicen que las EMAs está de 20 días y 200 están en positivo. Aquí dice que el impulso de menos 23, pero bueno, como lo sabes, todas las acciones han caído. Por el momento estaba aquí en negativo, pero va subiendo. Aquí igual te puedes fijar en su tabla, como te lo he enseñado en investing.com. Aquí puedes encontrar como aquí está el beta, aquí está el rango diario, el rango de 52 semanas, bueno, en el año, el volumen. Aquí está muy bueno, también tiene muchos indicadores. Aquí está el precio de la acción que cerró en 291.85. Este es muy bueno. También aquí puedes encontrar, como te digo, puedes revisar esta plataforma si tú tienes acciones de Estados Unidos, ya que esto no lo encontrarás en México. Podrías ir un paso adelante, ¿vale? Aquí vamos a checar otra cosa. Vamos a ver qué podemos ver aquí más. Vamos a ver más opciones. Va que va. Aquí dice... Vamos a ponerle primero en español para que lo pueda leer muy bien. Bueno, aquí dice que compare los indicadores técnicos clave, consenso de analistas y objetivos de precios, información de dividendos y datos de ganancia. Bueno, aquí vemos, aquí está una acción que se llama Niño, Meta, Amazon, Apple. Aquí está Apple, participaciones Tesla, Nvidia, Baba, microdispositivos que es AMD. Bueno, aquí tú puedes ver que tienen un precio y esperan tener un precio a la alza. Son todas las acciones que ellos piensan que van a ir a la alza. Ok. Aquí ven que Meta, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia, Baba pueden tener una alza en corto plazo. Y no lo digo yo, lo dicen los analistas de Wall Street. Y bueno, yo pienso que pues ellos son muchísimo mejores analistas, ¿vale? O sea que hay que seguir un poco sus indicadores de ellos para poder tener una mejor compra o venta. Acá también del lado derecho puedes encontrar todo esto. Puedes encontrar sobre las acciones de oro, acciones de videojuegos, acciones solares. ¿Qué vamos a meter aquí en este lado?
Aquí dice, bueno, aquí encontramos Space, aquí encontramos Palantir, Tesla. Muy bien, aquí encontramos Palantir. Esa es una acción que vamos a checar pronto, ¿vale? Aquí vamos a encontrar, vamos a meternos a Palantir. Bueno, aquí vemos que está en 8,9 y ellos prevén que a corto plazo va a subir a 65 dólares. Va que va. Ellos prevén que solamente sostengas, que ahorita no compres. Bueno, puede ser porque piensan que va a caer. Podemos checar rápidamente Palantir. Bueno, aquí lo vamos a ver. Vamos a ponerlo en español para leerlo. Tú puedes entrar, te digo, ponle traducir. Aquí dice que según basado en 13 analistas de Wall Street, ofrecen precio objetivo de 12 meses para Palantir Technologies en los últimos 3 meses. El precio objetivo promedio es de 8,65. El más alto es de $15 y el más bajo es de $5. ¿Vale? El precio objetivo representa un cambio del 6.92. Ellos sí piensan que va a tener un alza hasta de $15. Puedes bajar acá abajo y vas a ver también igual los analistas que te dirán si compras o sostienes. Aquí vemos el perfil de este analista que se llama Weston Ramita. Bueno, dice que él compres y que puede llegar a un precio promedio de $14. Este es un analista de Wall Street y como vemos tiene 5 estrellas. O sea que también podríamos seguir un poco de sus consejos. ¿Va que va? Aquí también igual te dicen los pronósticos de ganancia, pronósticos de venta, tendencia de recomendación de analistas de Palantir. Aquí te puedes meter de cualquier acción que tú quieras, solamente que sea de Estados Unidos, ¿vale? Ahí podría ser un paso más adelante que los demás. Esto es muy bueno. Si tú sigues las acciones, es una muy buena aplicación, descárgala, se llama TipRanks. Bueno, vamos a checar otras cosas, como aquí vemos también el portafolio inteligente. Tú también igual aquí puedes tener tu portafolio, el desempeño, como en investing.com o en Yahoo Finance, que puedes tener un portafolio para ir siguiendo, ¿ok? Bueno, aquí también puedes encontrar las noticias, que eso es muy importante, ya que en México casi no aparecen noticias de Estados Unidos, solamente las que vemos en internet. Pero qué más bonito sería que tú tuvieras una aplicación donde te las vaya diciendo más rápidamente, para que puedas ver si una acción puede caer o va a subir, va a bajar. Tú puedes seguir las noticias aquí en Estados Unidos con esta aplicación. Bueno, aquí como vemos, Michael Burry invierte dinero en estas dos acciones, aquí las vemos abajo, pero tú puedes checar en qué está invirtiendo los accionistas o los más grandes inversores del mundo, ¿ok? Tú puedes ver aquí igual estas noticias, mercado de valores, hoy las acciones terminan en una sesión bajista. Aquí hay recomendaciones de compras, hay noticias sobre Bitcoin, sobre las acciones de Estados Unidos, sobre los inversionistas como Warren Buffett, varios analistas también, que ellos tienen algunas tendencias que puedan subir, puedan bajar. Bueno, aquí también, como te lo dije, del lado izquierdo puedes ver, aquí vamos a poner en español para que tú lo leas. Puedes ver los earnings, dividendos, noticias, las ganancias, ¿vale? Bueno, podemos entrar aquí, ¿dónde vamos a ver? Vamos a ver, aquí uso de información privilegiada. No, bueno, vamos a ver primero las análisis de riesgo. Aquí tú te puedes meter al análisis de riesgo de cualquier acción que tú quieras ver, ¿vale? Aquí está el análisis de riesgo. Las empresas públicas están obligadas a revelar los riesgos que pueden afectar el negocio de las acciones. Estas divulgan y conocen como factores de riesgo. Las empresas divulgan estos riesgos con sus informes anuales, ¿vale? Bueno, vamos a checar, porque aquí abajo de cada acción que tú veas te van a tener que poner los riesgos de cada empresa al momento de invertir. Aquí como vemos dicen que esta acción no puede irse a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tiene deuda. Ese es un muy buen indicador de que no se puede ir a la quiebra, ya que no tiene deuda. Este es Palantir, ¿vale? Más adelante haré su análisis y se los mostraré, ¿vale? Aquí como tú lo ves, aquí está el análisis de riesgo de esta acción. Tú puedes aquí el análisis 2, aquí dice nuestra estructura de gobierno puede afectar negativamente la decisión de ciertos inversionistas institucionales de comprar y mantener acciones. Aquí tú puedes ver otra ¿cómo se llama? Noticia de riesgo. Bueno, como lo ves aquí te van a decir todos los riesgos que conllevan a comprar esta acción, ¿vale? Aquí igual ellos te van a ir diciendo qué es lo que ellos prevén sobre esta acción. Puedes encontrar cualquiera de Amazon, Google, todas las demás, Nvidia, todas las acciones que tú quieras. Vas a encontrar aquí sus acciones de riesgo. Así que puedes descargarla, es muy buena, te la recomiendo. Como te digo, que vayas un paso adelante
y que con las noticias que vayas viendo te des un indicador si seguir comprando, seguir vendiendo, ¿vale? Espero te haya gustado el video. Si te gustó, descarga la aplicación o síguela, chécala. En verdad te va a servir muchísimo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Y más adelante les subiré también la de Palantir. Vamos a analizarla y vamos a ver qué es lo que vemos en el futuro. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.